¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un video que yo solía hacer cuando llegaba de algún service, de algún trabajo, donde mis herramientas y yo estuvimos expuestos a lo que es el agua, la humedad, dado que en algunas situaciones se puede cerrar perfectamente el agua, como fue el service, donde me vieron cambiando o reparando un vástago cierre cerámico, con infinidad de falencias en la filmación, pero nadie puede refutar nada técnicamente porque está muy bien hecho. A las pruebas me remito. Eso va para Zeus Alejo, para Larry Gato Tools, para Carlos Irigoy, para todos esos que un día voy a hacer una lista, los voy a nombrar y voy a decir sóbenme el péndulo. Por ahora me conformo con decirle llévense este paquete para Mendoza. En alguna charlita, en algún video, prometí mostrar mi vía, mi riel de ferrocarril, mi pedazo de vía, mi pedazo de riel. Porque bueno, todos empezamos en algún momento. Yo tengo una vía, yo tengo un riel, yo tengo una vía, yo tengo un riel. Si sumamos todos los tramos de la gente que dijo tener, y yo creo que llegamos a Luján. Pero bueno, quiero que sepan que este pedacito decidí dejarlo sobre el banco para ser utilizado a modo yunque, ¿no? Cuando hay que planchar, enderezar, curvar, bueno, distintas tareas que uno hace a veces con planchuelas y se encuentra trabajando sobre el banco. Está bueno tenerlo a mano porque, bueno, sobre el banco uno trabaja parado. Tengo otro pedazo, un poco más grande, en cuanto a longitud, que está dando vueltas siempre en el piso del taller, por dos razones. Una, porque a veces pasa esa situación y nos encontramos trabajando en el suelo, al lado del vehículo, al lado de la moto, al lado del auto. Entonces es más cómodo trabajarlo ahí, dado que si enderezamos tenemos que medir y ir, venir, cansa. Entonces, al lado del vehículo, uno puede hacer esa tarea. Y otra de las cosas para lo que es usado ese pedazo que está en el piso, notarán que hay humo en el taller. Bueno, estuvo el Daytona en marcha, el Daytona es 2 tiempos, así que imagínense que me gusta dejarla regulando unos 15 minutos y después pegarle un par de aceleradas. Esto, si decidí hacer el video 20 minutos atrás, no se iba a ver absolutamente nada. Pero bueno, eh, volviendo al tema. El otro pedazo de vía lo tengo en el piso del taller por esa razón y porque a veces me es solidario al momento de tener que dejar un vehículo levantado, suspendido, dado que bueno, tengo una cantidad limitada de caballetes y una cantidad limitada de criques hidráulicos y ¿qué va a hacer? Hay que calzarlo con lo que se pueda, con alguna llanta, con algún pedazo de hierro, con... Entonces me sirve a modo caballete. Pero este siempre está sobre el banco, generalmente más allá, por cuestiones que ya dije. Lo pongo al lado de la piedra, perdón, al lado de la moladora de banco, lo pongo al lado de la morsa. Pero nunca me gustó golpear, martillar, enderezar o lo que corresponda sobre las morsas. Aunque haya morsas que vienen con una especie de bancada, llamémosle, para resistir esos golpes. A mí no me gusta en absoluto, yo prefiero trabajar en lo que es el loco este y verdaderamente obtener resultados satisfactorios sin castigar las morsas. No se debe golpear sobre las morsas. Al menos así es como lo aprendí yo. Bueno, como les dije, antes solía hacer estos videos. El viento está trayendo
el pequeño viento que ingresa por debajo de la puerta que va al patio está haciendo circular el humo. Bueno, tener en cuenta poner la moto en marcha afuera. Como les estaba diciendo, siempre tenía la voluntad de hacer este video, si bien sigo haciendo las tareas, pero no los videos. Cuando digo sigo haciendo las tareas, me refiero a la tarea de secado de las herramientas, control de las unidades, control de que estén todas. Hoy en un service estuve expuesto al agua directamente, dado que la llave de paso no cortaba, no cerraba. Si cerraba, cerraba muy poco. En el otro, en el de que vieron donde reparé vástagos cierres cerámicos, las llaves cortaban perfecto. Pero bueno, esto fue previamente. Y como hay algunas herramientas que por ahí mucha resistencia a la oxidación no tienen, quiero evitar justamente que se oxiden. De paso, hacer el videíto, no es la charlita, pero bueno, le damos curso. Y de paso les voy contando cómo se comportan algunas unidades. Por ejemplo, esta Crossmaster que yo he hecho en los videos de presentación, pero no la había podido poner en toma de contacto en forma inmediata, dado que estaba la Watfow, la Jadever y alguna otra dando vueltas en toma de contacto. Y bueno, terminada esa toma de contacto, ingresó la Crossmaster y también la Celta. La Celta, la verdad, no tengo nada negativo que decir por ahora. Por ahora no tengo nada que decir negativo de ninguna de las dos unidades. Ya veremos en alguna haciendo fuerza en la vida real, en alguna tarea un poco más exigente sobre la unidad. De paso, hablando de haciendo fuerza en la vida real, me hicieron llegar varios a través de Instagram, algunos a través de Messenger, que el muchacho del otro canal de herramientas, de las dos herramientas cruzadas, que parece una esvástica, ha estado probando una Retrucci con la pico francesa Bremen. Yo vi el video, ni bien me etiquetaron justamente para poder hablar. Lo que sí me gustaría que algunas personas, digo algunas personas, no amigos que cuando yo entro a ver el video no veo comentarios de esas personas, y si veo comentarios de esas personas son completamente neutral, y si tienen que decir, repiten lo mismo acá. Quiero que sepan que a esas personas, iba a decir a esos haters, no son haters, son gente que por ahí no tiene clara, le gusta quedar bien con Dios y con el diablo. Me gustaría algún día entrar a los videos del Señor y ver que lo que me vuelcan a mí en forma privada aparezca en sus comentarios, dado que simplemente se dedican a sobarle el péndulo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eso habla más de ustedes que de mí. Entre otras cosas, algún día voy a hacer la lista de las personas que se pueden llevar este paquete para Mendoza, entre ellos Carlos Baranda, el mecánico Irigoy, que apareció a dar consejos. ¿Quién te cree que sos para dar consejos, payaso? Panchejo Videos, Zeus Alejo, que está ahora. Hay un montón de haters que se están haciendo los piolas, pero ya se les va a acabar. Se les está terminando, ya en breve. Yo ni siquiera tuve que silenciar ni borrar nada. Son cuentas con un nombre falso, son cuentas abiertas hace 5 minutos,
son cuentas que verdaderamente son un problema para la comunidad de YouTube y se van a ir cerrando, o al menos en mi canal no apareciendo. Dicho esto, se lo veía al muchacho operando una R-Trucci y una pico francesa de la marca Bremen. Que bueno, sí, como han comentado, es el primero en probarla, obviamente. Yo nunca me propuse, tampoco soy de andar mirando en Mercado Libre las novedades, ni tampoco tengo una comunidad. Solo tengo 3 o 4 amigos que me etiquetan en alguna herramienta que les aparece. Por ejemplo, el caso de Juanqui, que me sugirió, yo ya la tengo pedida, la pinza multifunción de Watford. Esa creo que es de 8 usos en uno, 8 en 1, que verdaderamente estuve viendo las fotos, pero no las fotos de catálogo y eso. Estuve viendo la foto de la persona a la que se la encargué, que la tengo que ir a buscar. Y verdaderamente me parece que a la Trigane la tira al diablo. Pero bueno, en el video se lo ve al muchacho probando la Bremen, como dije. Reconoce que siente que se puede zafar. La verdad, la intención del canal, la intención mía personalmente, no es que las herramientas se rompan al divino botón. Sí, se rompen trabajando, puede pasar que se rompan trabajando. Si la única opción que yo tengo es esa pico francesa y necesito aflojar esa media unión doble que se ve en ese video, yo le voy a dar, rezando que no se rompa. Pero bueno, puede pasar que sí. Obviamente, el muchacho comentó que no le gusta tirar 42, 40 pesos, no sé. Bueno, yo sí, los he tirado en varias oportunidades. Podría haber ido a menos con la toma de contacto, sí, podría haber ido a menos. Pero créanme que no sería yo. Después, bueno, dice que ha sido muy criticado al momento de ponerle una palanca de 1 metro a una llave combinada crique. Bueno, muy criticado por mí, porque no sé si hubo muchos más que lo criticaron. La tendencia es besarle los testículos. Criticado por mí, sí, pero hay una diferencia grande. Yo critico y soy quien para criticar. Primero porque yo pruebo herramientas, utilizo herramientas todo el día. No de la calidad del señor, obviamente. Son de renombre. Pero sí utilizo herramientas en forma constante y en la vida real. Esa posición en la que se lo ve trabajando a él, de la cual reniega y se queja tanto, es la que estamos expuestos todos los plomeros, los técnicos, todos los que andamos haciendo instalaciones y nos encontramos con tener que desarmar alguna que otra en ese estado, sin calentarla, obviamente. Si uno la calienta, en 2 minutos se afloja. Pero ¿qué pasa? Él no se siente cómodo. Bueno, se va a caer. Él no se siente cómodo, primero, porque no es lo de él, no está familiarizado con el sufrir. Y segundo, porque no se encuentra con su morsa característica para sostener fielmente ese caño. Después, él se jacta o saca a relucir como que la R-Trucci es una excelente morsa. Bueno, yo te comento que la Watford, la Jadever, la 142, la 143, hay videos míos apretando, aflojando, utilizándolas a modo morsa. O sea, no se puede andar con una morsa en todos los domicilios que uno vaya. Pero bueno, nada,
volviendo a la parte de la llave combinada, él dice, no, porque me han criticado mucho cuando le puse una palanca de 1 metro a la llave combinada. La verdad que no amerita poner una llave a una llave de 14, 1 metro de palanca. No te lo aceptaría y no en una llave combinada común. Hay locos que la prueban en una prensa. Pero una llave crique combinada, que es una llave de velocidad, no sé si amerita meterle una palanca. La verdad que no, me parece que no. Me parece que te victimizaste en esa parte. Pero bueno, qué sé yo. El mensaje mío es claro. A todos aquellos que no son haters, son gente que yo veo, que veo los comentarios. Estaría bueno que lo que me hacen llegar a mí en forma privada, se lo hagan llegar a él en forma pública. ¿O qué pasa? ¿Se los borra? Dado que bueno, yo tengo un par de amigos que yo veo en los videos, cuando entro y veo los comentarios, son comentarios o neutrales o acá en este canal repiten lo mismo que dijeron en el video de el señor. Cosa que veo perfecto, porque eso es tener una idea formada. O sea, como hace el amigo Ubaldo, como hacen tantos amigos. Me parece esto con buena onda. Pero eso de ir, o sea, y hay otros amigos que, bueno, se comunican, me dicen, mirá, me parece esto, fíjate, miralo, es llamativo, nos reímos. Como debe hacer él en su comunidad, olvídate, ¿no? Y no lo digo por mí, o sea, yo en su comunidad debo estar catalogado como el enfermito, el envidioso, el cínico, el que no llegó, el que no llegó a dónde. Yo no aspiro a nada. Es lo mismo que le dije, le respondí en los comentarios al Irigoy que la verdad me lo monté en un huevo, porque entró a dar consejos, un tipo que la verdad yo no lo conozco ni por Gil. Él puede tener 100 y pico de mil de suscriptores, a mí me da lo mismo. Es un mecánico que no vi que haga nada extraordinario. Y después, o sea, ¿podés dar consejos? No. Los consejos, ¿sabés cuándo sirven? Cuando te los piden. Después es hablar por hablar. Yo no acepto consejos de nadie. Cuando los pido, sí. Pero bueno, son maneras. La pico francesa, la verdad que está buena. La verdad que está buena. En algún momento la voy a comprar, pero voy a esperar que se enfríe un poco esto, porque si no van a saltar y van a decir, no quiere ser menos, no quiere ser menos el tipo. El tipo quien tiene la necesidad de tener las mismas herramientas, esto, lo otro. Bueno, pero reconoció que la herramienta puede flaquear en algún momento. Es más, él dijo que sintió miedo, que se la rompa. Yo lo vi. Después, con una llave de caño, que aparentaba ser una 142, logró aflojar la media unión oxidada. Que el óxido, por más que vos lo veas, óxido, el problema está en que el litargirio está completamente seco y ahí es donde se produce la dificultad ante la tarea de aflojar las piezas. Después el óxido, puede estar repodrido el caño, con agujeros de podrido. Yo te puedo asegurar que cuesta lo mismo aflojarlo que si estuviese sano. Es el litargirio. Pero bueno, no les estoy diciendo nada que no sepan. Es un video a modo, vamos a secar las herramientas. Dos de las que se han lucido, dado que las he utilizado,
Las he utilizado para tareas desde cambios de flexible, pero no ese cambio de flexible eh, clásico. Inodoro contra la pared del lado izquierdo. No hay nada más incómodo que eso. Mañana, si tengo que volver, porque me habían encomendado unas tareas eléctricas, les voy a hacer un videíto y les voy a mostrar lo dificultoso que se pone el trabajar en ese flexible. Pero bueno, con la apertura extra, la verdad que ha ayudado mucho. Es una herramienta que, como llegó de la mano del amigo Gregorio, como las que han llegado de la mano del amigo Miguel. Miguel la verdad que no está comentando mucho, debe estar complicado de laburo. Le voy a mandar un mensaje después, a ver cómo anda. Pero bueno, nada, más de lo mismo, muchachos. Secando las unidades, vieron que entró en toma de contacto Crossmaster. En su acepción Crossmaster. En su unidad, quería decir, en su unidad de 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones. Jueguito de llaves Allen, que como vieron es importantísimo, dado que para muchos son obviedades, porque ya conocen, ya saben a qué se exponen cuando van a realizar un trabajo, una tarea en un domicilio. Pero hay otros muchachos que bueno, dicen, hay que ganarse el pan, qué sé yo. Vamos a ver qué se puede hacer. O sea, tan difícil no debe ser. He escuchado esa frase un montón de veces. Y le empiezan a meter pinza por todos lados. Y la marcan y la lastiman. Y no tienen ni la menor idea que hay un prisionerito Allen. Bueno. Yo, como dije, no pretendo enseñarles nada. Yo no les voy a decir, hagan esto, hagan lo otro. Yo muestro cómo desarrollo las tareas. El que le sirve, lo hará de esa forma. El que no le sirve, irá a ver a T. Panchejo videos, que la verdad, cada día me cae peor ese sujeto. Pero bueno, nada. Él sigue con su indiferencia. Me comentaron algunos amigos, me decían, hay un programa de YouTube que se llama Parate de Manos o no sé. Bueno, la cuestión es que se terminan dando masa en un ring, pero bueno, dentro de las reglas del buen combate y de mutuo acuerdo. O sea, vamos ahí, nos rompemos. No sé. Está difícil. ¿Cómo me anoto yo solo? Pero bueno, qué sé yo. No le gusta la pelea, dicen. Capaz que pelea muy bien. Qué sé yo. Lo que sí se va a tener que poner en forma. Porque ya le está faltando el aire. Y esto lo digo en serio. Sin discriminar ni nada. Hay que tratar de estar lo mejor posible. Porque bueno, en momentos a veces es importante tener esos 2, 3 minutos de piernas. Porque si bien una pelea, cuando uno la está llevando adelante, cuando uno la está teniendo, parece eterna. Son 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Depende. Depende del aguante y depende de las reglas. Pero bueno, nada. Bueno, me la pasé hablando de haters. Porque las novedades son que muchas cuentas van a desaparecer. ¿Qué va a hacer? Se fueron un poco de mambo, producto de mi permisividad
en el canal para hacer determinados comentarios, dado que nunca bloqueé, nunca borré ninguno, no como hacen en otros canales. Pero bueno, ya está. Es así. Quería secar las herramientas, como dije. Ahora las voy a ordenar nuevamente. Video sin sentido, pero quería dejar claro esto. No pretendo enseñarle nada a nadie. Hay una fila de gente que me importa 3 carajos lo que diga. Me pueden sobar bien el péndulo. Después, como les digo, los amigos que saben, sé que son amigos y saben como yo pienso, y me hacen llegar contenido como diciendo, mirá lo que está haciendo tal o cual, esto es contra vos, vayan y plantéenselo en su canal. Obviamente no va a ser así, pero bueno, qué sé yo. Por ahí sí, le dice, sí, me parece un gil y nada. Quiero demostrarlo. Bueno. No creo que demostrar que yo soy un gil no te va a llevar más de 10 minutos. Dejen que me perdone a mí mismo. Bueno, gente, como todos saben, a veces el umbral de la locura es muy finito y a mí la verdad que ya me están empujando cada vez más hacia los extremos, o sea, hacia la locura misma, y ya no me está importando demasiado decir algunas cosas. Así que bueno, si bien nunca me importó, pero mi intención era tratar de no lastimar a nadie. Puedo coincidir quizás con el amigo Gregorio, donde dice que a Patricio Garay, o a PG, o a Patricio G, o a Patricio G, lo mandaron a apretar bulones con una Stilson, como diciendo a modo bobo. Tomá, andá, entretenete, apretá bulones. Pero bueno, nada, no es la charlita, quédense tranquilos, es un videíto que quería hacer para ponerlos un poquito al día. Había que secar las herramientas. Para mi sorpresa, el haber usado la toalla del cliente para secarlas en su 80% fue positivo, dado que no están tan mojadas. No las descubrí tan mojadas. Y hay algunas que me importa cuidar, me importa proteger. Prendo el cepillo que limpia toque. Pero bueno, no dejan de ser acero al carbono y quizás, bueno, la oxidación es inminente. Así que nada, les mando un saludo. Seguramente esta noche haga un vivo para charlar un poco con los amigos, poner a punto las charlitas, pero no se pueden quejar. Todos los días está habiendo un video del Tano mostrando, haciendo. Lo que sí, me voy a tener que sentar un día tranquilo y desarrollar elencos que sean funcionales, que haya lo necesario. El bolso Watchful es el que más bien ordenado y equipado está. O sea, hay de todo. Y hay veces que no amerita llevar tantas cosas. Pero bueno, nada. A veces con una cartuchera uno ya se arregla. Así que vamos a elaborar nuevos elencos. Dado que hay para armar elencos, hay alicates de distintos modelos, distintas épocas. Pero por el momento, como les dije, hasta que no saco de toma de contacto una unidad, no le doy intervención a otra. No recuerdo si redondeé la idea de la llave de caño, de este muchacho haciéndose, todos me criticaron por eso. Creo que el único que lo critiqué fui yo. Todos, quien más, quien menos, le soba el miembro. Pero bueno,
no amerita una llave de 14, una llave combinada cricket, meterle una palanca de 1 metro. Si todos, hasta el más cuadrado y ridículo, sabe que es una llave de velocidad, no de fuerza. Ahora, que tires un poco más de fuerza en una pico francesa, que por ahí es una herramienta chetarda. Bremen no, es semicheta, pero la Nipex es una herramienta chetarda, es más bien para no marcar determinadas áreas y demás. Por ahí, sí, si le mandabas presión en serio, volaba. Pero bueno, también créeme que te podía haber explotado las retruches. Créeme que te podía haber explotado las retruches. Así que nada, gente, les mando un saludo. Lo único que pretendía con el video explicativo de la reparación de vástagos era mostrarles que verdaderamente las Allen chiquitas tienen una función y es necesaria e inexorable la presencia de las mismas al momento de extraer, desarmar determinadas griferías. Y si no, pregúntenle a los que saben, tipo Panchejo Video. Les mando un saludo. Nos vemos esta noche.